Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más, para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor, que estamos centrados en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, y en esta ocasión nos vamos a detener en un versículo muy, pero que muy interesante, porque vamos a recordar algo del Antiguo Testamento totalmente aplicable a los días de hoy, que es el versículo número 4, que dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Seguimos con la respuesta que Jesús dio a aquellos escribas y fariseos que vinieron delante de él para acusar a los discípulos de que ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos porque no se lavaban las manos cuando comían el pan. Lo primero que hizo el Señor fue hacerles saber que mientras ellos estaban acusando a los discípulos de una cosa, sin embargo, ellos estaban haciendo algo todavía peor. Supuestamente, los discípulos habían quebrantado la tradición de los ancianos. Pero Jesús les está recordando a los escribas y fariseos que ellos lo que estaban quebrantando era el mandamiento de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿y qué mandamiento de Dios estaban quebrantando los escribas y los fariseos? Pues en este caso, habían quebrantado nada más y nada menos que el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es el de honrar a nuestros padres, honrar a tu padre y a tu madre. En Éxodo capítulo 20, allí vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y en el versículo 12 dice literalmente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Un poquito más adelante, en el capítulo 21 de Éxodo, en el versículo 17, se añade que cualquiera que maldijera a su padre o a su madre ha de morir. Dios mediante, mañana vamos a profundizar un poco más en cómo los escribas y los fariseos quebrantaron este mandamiento. Pero hoy quiero aprovechar la ocasión para hablar del mandamiento en sí mismo. Si lees detenidamente los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que los 4 primeros tienen que ver directamente con Dios y los últimos 6 directamente con las personas. A modo de resumen, te los voy a decir rápidamente. Encontramos el primer mandamiento, que es el de no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. El segundo es: no te hagas imagen, no te hagas ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas ni las honrarás. El tercer mandamiento nos habla de no tomar el nombre del Señor en vano, que también hemos hablado de él. Y el cuarto mandamiento nos recuerda la importancia de santificar el día de reposo. Pero si te das cuenta, a partir del quinto mandamiento, ya todos los demás van a tener que ver con las personas. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y el último es: no codiciarás. Pero el primero que colocó Dios en referencia a los demás es el de la honra hacia los padres. Dios siempre quiere resaltar la vida familiar, ya que la familia son las bases, el cimiento de cualquier persona y en sí de la sociedad. De hecho, no solamente se nos da el mandamiento, sino que además, el mandamiento de honrar a nuestros padres, sino que además se nos da la promesa de que si lo llevamos a cabo, y esa promesa es de que nuestros días van a ser alargados aquí en la tierra. A algunas personas les cuesta llevar a cabo este mandamiento porque quizá el recuerdo que tienen de sus padres es malo. Dicen que sus padres no los trataron bien, que incluso les pegaban,
que si su papá era un borracho, que si su papá era una persona violenta, que si su mamá era una persona que nunca les dio cariño. Bueno, un sinfín de cosas más que yo a lo largo de mi vida he escuchado y que creo que todos podemos haber escuchado en alguna ocasión, ¿verdad? Y no te digo que no tengan razón, ojo, pero el mandamiento es claro: hemos de honrar a nuestros padres. Y esta honra se tiene que dar independientemente de cómo hayan sido nuestros padres. Da igual el trato que te dieron. Da igual si tú consideras que tus padres fueron los peores padres del mundo. Dios nos manda a honrarlos. Puede ser que haya gente que tenga razón en que a lo mejor sus padres no fueron un ejemplo a seguir, pero eso no nos da el derecho a deshonrarlos. Te voy a poner un ejemplo bíblico rápidamente. Mira, la Biblia nos enseña que una vez Noé y su familia salieron del arco, por alguna razón que no vamos a entrar ahora, Noé se emborrachó y lo hizo de tal manera que acabó desnudo. Cuando uno de sus hijos, Cam concretamente, vio a su padre borracho y desnudo, rápidamente fue con el chisme a contárselo a sus otros dos hermanos. Pero sus dos hermanos, que se llamaban Sem y Jafet, fueron sabios porque ellos cogieron la ropa de su padre, se la pusieron sobre sus hombros y ellos comenzaron a andar hacia atrás. Ellos andaban de espaldas. ¿Y sabes por qué? Porque no querían ver la desnudez de su padre. Toda esta historia la puedes leer en el capítulo 9 del libro de Génesis, desde el versículo 18 en adelante. La honra a los padres se basa en no descubrir sus vergüenzas. Quizá Cam tenía motivos para avergonzarse de su padre. Quizá este hombre o este joven tenía motivos para decirle a los demás que su padre era un borracho y que estaba haciendo el ridículo desnudo por ahí. Pero eso no es lo sabio. Sem y Jafet hicieron lo correcto, tapando las vergüenzas de su padre. La honra tiene que ver no solamente con el respeto, sino con ocultar las vergüenzas, tapar los fallos, cubrir los errores. La Biblia dice en la primera carta que Pedro escribe en el capítulo 4 y en el versículo 8 que el amor cubre multitud de pecados. Aprende algo. Mientras que nosotros estemos bajo la cobertura de nuestros padres, mientras que estemos viviendo en su casa y bajo su cuidado, estamos obligados a obedecerles, o a obedecer a nuestros padres. Pablo le enseña tanto a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 1, como también a los Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 20, que los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo. Pero una vez ya nosotros dejamos a nuestros padres para emprender nuestra vida, ya no les debemos obediencia, pero sí que les debemos el resto de nuestra vida honra. Claro, eso tampoco quiere decir que ahora los desobedezcas en todo, pero ya quizá no estás obligada a obedecerles porque ya eres un hombre, ya eres una mujer que puedes y debes tomar tus propias decisiones. Pero lo que sí que les debes de por vida es la honra. Y cuando los honras, no pienses que le estás haciendo un favor a ellos, que sí también, sino que el bien te lo estás haciendo a ti mismo. Porque como dice el mandamiento, Dios, cuando honras a tus padres, te va a prolongar los días a ti aquí en la tierra. Por favor, entendamos que la familia es lo más importante. Escuchando las historias de algunas personas, quizá pudiera llegar a entender que les cueste honrar a sus padres. Yo personalmente doy gracias a Dios porque sin duda alguna tengo los mejores padres del mundo. Y lo digo con la boca bien grande. Unos padres que se han preocupado por mí. Unos padres que me quieren y me lo demuestran. Unos padres que me apoyan. Unos padres que me ayudan en todo lo que pueden. Y aún más hasta el día de hoy. Yo sé que puedo contar con mis padres para absolutamente todo. Pero también es cierto que hay padres que no son tan buenos. Y si ese es tu caso, tienes que aprender a honrarlos en medio de sus defectos.
Tienes que darle la espalda a esas vergüenzas de tus padres, a esas maldades de tus padres, y con amor cubrirles sus defectos, sus errores y sus pecados. Porque nunca te olvides de algo, Pablo le dice a los Gálatas, en ese versículo tan conocido, capítulo 6, versículo 7, que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosechará el día de mañana. Si tú como hijo no honras a tus padres, no esperes que el día de mañana tus hijos te honren a ti. Podría poner algunos ejemplos bíblicos, pero bueno, yo creo que ya nos hemos extendido un poquito de tiempo, no lo vamos a hacer. Simplemente quiero recalcar el quinto mandamiento, que a su vez, como te dije antes, es el primer mandamiento que tiene que ver con las personas. Y ese mandamiento es el de la honra hacia los padres. Y simplemente, mira, déjame decirte algo ya para terminar, para concluir. Quizá puedas tener razón en que tus padres no han sido los mejores, pero a lo mejor lo han hecho lo mejor que sabían. Pregúntate si quizá ellos cuando fueron niños recibieron amor, y te vas a dar cuenta que probablemente no. Los adultos muchas veces, casi siempre, somos un reflejo de nuestros padres. Así que si tus padres tú consideras que no fueron buenos, es porque quizá, solamente quizá, eso es lo que ellos aprendieron de niños en su casa. Y el mejor consejo que puedes escuchar en este día es hónralos. No importa si lo hicieron bien, no importa si lo hicieron mal, no importa si has recibido amor, cariño, respeto por parte de ellos. O si por el contrario nunca recibiste nada de eso. Sea cual sea tu situación, honra a tu padre y a tu madre para que tus días aquí en la tierra se prolonguen y sean de gran bendición. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a dar gracias al Señor por un nuevo día y también, ¿por qué no? Vamos a orar por nuestros padres y a dar gracias a Dios por ellos. Creo que la mejor honra que les podemos dar es orar diariamente por ellos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nunca te equivocas. Como dice tu palabra, tú todo lo haces bien. Y por alguna razón que quizá algunos no llegan a entender, tú nos has dado los padres terrenales que nos diste. Y yo te quiero dar las gracias por mis padres. Gracias por mi madre, gracias por mi padre. Señor, gracias porque ellos lo han hecho lo mejor que han sabido y sé que lo han hecho perfectamente bien, Señor. Gracias te doy por cada uno de los padres, Señor, porque ahora yo entiendo muchas cosas ahora que soy padre y valoro mucho lo que mis padres hicieron conmigo. Gracias te doy, Señor, por ellos y oro por todas aquellas personas que les cuesta obedecer este mandamiento. Les cuesta porque quizá tienen malas vivencias, malas experiencias, y oro en el nombre de Jesús para que tú trates con sus vidas, obres en sus corazones, en sus mentes, y ellos puedan entender que independientemente de cómo fueron sus padres, tienen que honrarlos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer, y también aprovecho, Señor, para en este momento orar como un padre, Señor, y para pedirte sabiduría sobre todos los padres, que tú derrames sabiduría sobre nosotros para que podamos ser ese ejemplo a seguir para nuestros hijos. Gracias, mi Dios, te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, si así el Señor nos vuelve a dar este privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Creo que ha sido un devocional muy bonito, muy hermoso y a la vez muy necesario, y creo que para algunas personas muy sanador. Hemos de honrar a nuestros padres. Mañana, Dios mediante, vamos a seguir continuando con este estudio de por qué los escribas, por qué los fariseos, según Jesús, habían quebrantado este mandamiento, el quinto mandamiento y el primer mandamiento que tiene que ver con las personas. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.